con el permiso de Dios, de haber invitado a alguien que, si bien no la conozco de que era chiquita así, pero la conozco de cuando fue creciendo. Y cuando alguien la vio crecer y me dijo, ¿podés orar por ella? ¿Para qué? ¿Y por qué tengo que pedirle algo especial? Entonces me planteó la inquietud y como madre pude orar por ella. Así que, ¿dónde está? Cristina Chauri, mi nuera. Me van a poner emocional antes de empezar. Vamos a correr. Sí, voy a prestar el púlpito y el vasito de agua que quedó por ahí atrás. Bueno, muchísimas gracias Vicky por la presentación. Para mí es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad estar aquí adelante de todas ustedes. Y bueno, no sé si es porque es mi suegrita, o porque realmente le gusta como enseño, no sé bien. Pero bueno, estuve preparando esta enseñanza durante todos estos meses. Se nos pidió absoluta reserva, por eso no habíamos dicho mucho. Pero bueno, para mí realmente es un gozo estar acá y muchísimas gracias por la invitación y por permitirme ser parte de todas ustedes. Y el lema que nos ha congregado en esta tarde tiene que ver, ¿verdad?, con las manos, con lo que tenemos en nuestras manos. Y yo quisiera invitarles a que más que pensemos ahora, en este momento, de lo que tenemos en nuestras manos, que estuviéramos analizando un poquito lo que hay en nuestros corazones antes de pensar lo que tenemos en nuestras manos. ¿Por qué? Porque nuestras manos muchas veces obedecen. Las mujeres necesitamos también hacer unos saltos en el camino a veces. Ahí. Era yo, perdón. Perdón, la organización estuvo perfecta, era yo. Bueno, nuestras manos, ¿verdad? Obedecen a lo que pensamos y lo que hay en nuestro corazón. Y estuvimos cantando por mucho tiempo en esta hora. Yo estaba meditando especialmente en la letra de los especiales y de los himnos que cantábamos. Y creo que todos estamos de acuerdo en una cosa, ¿verdad? En que nuestras manos son para servir al Señor. Y que con nuestras manos podemos hacer muchas cosas. Y decían, hay manos cansadas, hay manos que recién comienzan, pero nuestras manos no van a obedecer otra cosa que lo que haya en nuestro corazón. Por eso es tan importante que estemos un poquito concentradas en esto. Para empezar, quisiera darles un estudio que hay muy particular sobre las mujeres, sobre las personas, pero como somos todas damas, y todas mujeres, posiblemente esto se aplique para nosotros. Y este estudio dice que las damas, las mujeres, se pueden clasificar en tres categorías. Y está la categoría de las mujeres que hacen que las cosas pasen. Después hay otro grupo de mujeres. Hay otro grupo de mujeres que miran cómo las cosas pasan. Y por último, hay un tercer grupo que dice que son las mujeres que...
Pablo, ahí. Hola, hola. Ahí está. Vamos a ver si podemos continuar. Ahí está. Bueno, volvemos un poquito para atrás. Dijimos que había las damas, todas las mujeres nos podemos clasificar en diferentes grupos. El grupo de las damas que hace que las cosas pasen, el grupo de las mujeres que ven cómo las cosas pasan, y hay un tercer grupo de las damas que no tienen idea de lo que está pasando. Entonces nosotros posiblemente podemos pensar en nuestras iglesias locales y posiblemente sabemos cuáles son las mujeres que hacen que las cosas pasen, ¿verdad? Porque son muy fáciles de detectar. Después hay otro grupo de nuestras iglesias que posiblemente están mirando cómo las cosas pasan. Y este grupo de mujeres muchas veces las podemos identificar porque nos están diciendo, llegan por ejemplo al templo y dicen, ¡ah, qué preciosa la decoración! ¿Quién estuvo haciendo la decoración? ¡Qué linda que quedó! O pueden llegar a un compañerismo después de la reunión y nos dicen, ¡ay, qué cantidad de comida! ¿Quién habrá preparado toda esta comida? ¿Verdad? Ellas no lo hicieron, pero están mirando. Y después hay un tercer grupo que son las que no tienen idea de lo que está pasando y posiblemente muchas en los grupos de WhatsApp hoy habrán recibido algún mensaje que diga de alguna mujer que por ahí les diga, ¿era hoy el Congreso de Damas en Maldonado? O llega el miércoles, ¿verdad? Y dice, ¿era el lunes pasado la jornada de limpieza? ¿Verdad? Estas mujeres están sentadas, a veces vienen esporádicamente, pero no están al tanto de lo que está pasando en la iglesia. Y muchas veces es porque no vienen regularmente, o se van temprano, o no están muy interesadas en los anuncios, o simplemente no leen los grupos de WhatsApp, con el interés de poder colaborar. Entonces muchas veces no se enteran mucho de lo que está pasando. Bueno, pero más allá de esto, todas pensamos en alguien más, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio un poquito diferente. Vamos a pensar en nosotras mismas. ¿En qué grupo estoy yo? ¿En qué grupo está cada una de ustedes? No lo diga, solo piénselo, medite. ¿Cuál es mi grupo? ¿Soy de las que estoy haciendo, ayudando? ¿Soy de las que está mirando? ¿O soy de las que no tiene mucha idea de lo que está pasando? Dios tiene un plan para cada una de nosotros. Y Dios está interesado en los planes, en todos los planes. Pero los planes de Dios son mucho más altos y mucho más grandes y mucho más magistrales que nuestros propios planes. Nosotros por ahí hacemos planes en nuestra vida diaria sobre qué vamos a preparar para comer, o si vamos a comprar un auto o el otro, o si vamos a comprar o alquilar una casa. Esos son nuestros planes. Pero Dios está pensando en algo mucho, mucho más superior. Porque Él está interesado en nosotras, claro que sí, pero está interesado en toda la humanidad. Y está interesado en toda la iglesia y en todas las hermanas. Entonces, Él quiere usarnos a nosotras como instrumentos dentro de su plan. Pero a veces nosotras estamos tan enfocadas y tan interesadas en nuestro plan que nos olvidamos del plan magistral de Dios, que es mucho más amplio y mucho más sublime, mucho más magistral, tiene mucho más pienso que el que tenemos nosotras a veces, que ronda en nosotras mismas. Vamos a orar para empezar este mensaje. Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor, y escuchando de tu palabra. Gracias por este tiempo. Te pedimos que podamos estar quietas en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, y atentos en nuestro espíritu para poder recibir y aplicar, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y cuando Virginia me dijo el tema de este congreso, a mi mente vino una persona, un personaje. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tienen en sus manos? Cuando ustedes recibieron las cartas en sus iglesias, cuando ustedes vieron la decoración, ¿qué es lo que vino a sus mentes? Tengo un poco de curiosidad de saber esto, ¿eh? ¿Qué pensaron? ¿Alguna que se anime a compartir? ¿Qué tienen en sus manos? ¿Qué pensaron? Ajá, ¿cómo trabajar?
que somos. Virginia nos dijo la cantidad total de todo lo que pensábamos. Ah, muy bien. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo trabajar? Alguien por acá dijo los hijos que tenemos en las manos. ¿Qué más? Ahí está, el tiempo que tenemos en las manos. ¿Qué más? Están tímidos, Liliana. Ahí está lo que le vamos a entregar. Bueno, todas estas cosas están bien, pero vamos a ver en el libro de Hechos, las invito a mirar en el libro de Hechos, y cuando yo recibí esta invitación, lo primero que pensé fue en Moisés. ¿Y por qué en Moisés? Porque fue a Moisés la persona por excelencia, porque fue a Moisés que el Señor mismo, el Dios Todopoderoso, le preguntó fija y directamente qué tenía en sus manos. Y esto realmente conmueve nuestros corazones, ¿verdad? Porque lo puedo preguntar yo, y está bien, o alguien más, pero a Moisés se lo preguntó directamente Dios. Entonces vamos a ir al libro de Hechos. Todos más o menos creo que conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? La enseñamos en la escuela dominical o la hemos escuchado muchas veces. Bueno, vamos a ir al libro de Hechos porque en Hechos, Esteban, cuando estaba a punto de ser muerto por el Evangelio, él da un discurso, ¿verdad? Y en ese discurso hace una reseña, un resumen de la vida de varios líderes del pueblo de Dios. Y él hace una reseña, un resumen de la vida de Moisés. Entonces, como lo tenemos un poquito más resumido, vamos a ir desde este punto de vista. Y en Éxodo capítulo 7, versículo 20, Hechos capítulo 7, versículo 20, Hechos 7, 20. Dice lo siguiente: en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Vamos a ir hasta aquí con la lectura y vamos a analizar un poquito el trasfondo de Moisés. La vida de Moisés se puede dividir en 3 grandes etapas, de 40 años cada uno. La primera etapa, cuando él estaba en el palacio, 40 años en el palacio. Luego 40 años en Madián, cuando él mata al egipcio y huye, se esconde, y ahí estuvo por 40 años. Y los últimos 40 años son guiando al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios. Ahora, las 3 etapas de la vida de Moisés son totalmente diferentes una de la otra. Y nosotros muchas veces pasamos por etapas así en nuestras vidas. Moisés nació, ustedes recuerdan, como un hebreo dentro de un país que estaba totalmente gobernado por los egipcios, quienes habían tomado a los hebreos como esclavos. Y en ese momento el faraón había decretado un decreto que decía que todo varón nacido hebreo tenía que ser muerto. Bueno, las que estamos acá y ahora en el siglo XXI,
muchos de nosotros sabemos y estamos familiarizadas con el término la primera infancia, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, bueno, los niños o los adolescentes no son a veces solamente así, por alguna razón, sino que hay que ver el contexto, hay que ver su pasado y hay que ver qué vivieron, ¿verdad? Y en base a eso ellos se van a desarrollar culturalmente y socialmente de una manera u otra dentro de nuestro ambiente. Bueno, Moisés tuvo una infancia muy difícil. Sobre Moisés había una condena de muerte. Él era un condenado a morir desde que nació. Y no era por una enfermedad. Él no padecía cáncer o alguna enfermedad que afectara su vida, que le dijeron a sus padres cuando nació, miren, este niño no va a poder sobrevivir. Sino que él estaba condenado a muerte porque sobre su vida y sobre toda su generación había un edicto que decía que si era varón tenía que morir. Él no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en ese contexto. La infancia de Moisés fue realmente difícil para él y para sus padres y toda su familia. Ellos sabían que ese bebé, cuando nosotros recibimos el bebé y nos dicen que es un varón, no tenemos ningún problema. Pero en el caso de Moisés, el haberle dicho a la mamá que había tenido un hijo de varón, su mamá posiblemente se habría largado a llorar. Porque sabía que ese bebé estaba condenado a vivir, a morir. Ahora, Moisés fue cuidado lo más que pudo por esa mamá, como lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Lo cuidó, lo protegió, lo trató de librar como podía de la muerte. Pero llegó un punto en que no pudo más y se le ocurrió llevarlo al río para dejarlo ir y para que Dios cuidara de él, porque ella ya no podía encontrarlo más. Y con el corazón roto, me imagino esa mamá se desprendió de ese bebé. El río Nilo está caracterizado por estar lleno de cocodrilos. ¿Sabían esto? O sea que dejar un bebito recién nacido, un Moisés, en el río Nilo, rodeado de cocodrilos, no era, me parece, un buen pronóstico para esa mamá. Pero ella lo tuvo que dejar ahí porque ya no había otra expectativa. Pero no era ella. Era Dios que se estaba encargando de la situación y llevó la barquilla con la vida de ese bebé condenado a muerte hacia otro lugar. Y lo protegió, y lo cuidó y lo dejó en las manos mismas de la hija del faraón. Imagínense, la hija del presidente recibiendo al bebé en el agua. Es tremendo, ¿verdad? ¿No podría haber caído en otras manos? Eran las más importantes del país. Y la hija del faraón podría haber dicho, ay, ese es un bebé hebreo, vamos a llevárselo a los soldados para que lo maten, ellos saben qué hacer. Pero no, Dios había puesto en el corazón de la hija del faraón el prohijar a ese niño, el cuidarlo, el adoptarlo. Otro milagro, otra maravilla del Señor obrando los planes de la vida de Moisés. Moisés es llevado al palacio y venía otro milagro más. A la hija del faraón se le ocurre buscar una nodriza. Estaba su hermanita, fueron a buscar a la madre y de repente la madre vuelve a recibir a su bebé en sus brazos, pero esta vez con libertad de ese bebé. Ya no lo tenía condenado a muerte, estaba libre, se había sanado. Ya nadie podía matarlo en ese momento. Imagínense la alegría de esa madre. Y así cuidó a su bebé. Fue retornado a ella y ella con todo el amor, me imagino que día tras día disfrutaba de la presencia de su hijo. Disfrutaba de estar con él, de acariciarlo y de enseñarle, Moisés, has tenido una oportunidad tremenda de Dios. Moisés, Dios te ha escogido para algo. Te libró de la muerte, te libró de la condena que había de tu cabeza. Por favor, Moisés, cuando crezcas, acuérdate de Dios y acuérdate de nosotros cuando estés en el palacio. Recuerda que acá somos tu pueblo, recuerda que necesitamos de tu ayuda y de tu influencia cuando estés con las máximas autoridades del gobierno egipcio. Así creció Moisés con esa mamá. Lo alimentó, lo amamantó, después lo vio dar seguramente sus primeros pasitos, lo escuchó decir por primera vez, mamá. Y cuando Moisés hubo crecido un poquito, fue arrancado nuevamente de ese hogar y llevado y puesto en adopción en una casa nueva. Ahora, yo no sé cuántas de acá tienen hijos con edad de 4, 5 años.
¿Se pueden imaginar ese niño cómo habrá llorado al desprenderse de lo que conocía, del amor de su madre biológica? Tuvo que dejar todo, su casa, su camita, sus hermanitos, e ir a un nuevo hogar que no conocía, con una nueva madre, con un nuevo entorno. Y Moisés, seguramente a esa edad, estaba sufriendo el desprendimiento emocional con su familia. Y llorando posiblemente. Él fue arrancado. Pero las decisiones de Moisés no eran sus decisiones. Otras personas estaban decidiendo por él. Él era un bebé, él era un niño, y le estaban pasando cosas malas, según lo que él vivía. Pero no eran sus propias decisiones. Eran otras personas que estaban tomando decisiones por él. Y así pasa muchas veces con nuestro pasado. Tal vez hay muchos de los que estamos acá o de los que están acá que han tenido una infancia terrible. Pueden pensar que han sufrido emocionalmente. Tal vez vengan de hogares deshechos, de padres que los han abandonado. Tal vez vengan de padres abusivos, de entornos de extrema pobreza. Yo no sé cuál haya sido tu pasado, pero si Dios pudo acompañar, guiar los planes de Moisés a pesar de su pasado, también puede hacerlo contigo. Moisés fue posiblemente uno de los únicos sobrevivientes de un exterminio. Posiblemente haya sido uno de los únicos varones hebreos de su generación. Posiblemente no había otros varoncitos de su edad. Todos habían sido matados, o la gran mayoría. Pero él estaba sobreviviendo. A pesar de todo lo malo que había en su vida, a pesar de todas las circunstancias terribles que estaban pasando alrededor de él se mantuvo con vida por la gracia de Dios y porque Dios lo había rescatado, porque él tenía un plan para su vida. Y Moisés creció, y creció con una oportunidad de oro en sus manos. Él creció en el palacio, él creció en el trono mismo de Egipto. Y él desde allí posiblemente podría ser una gran influencia para todo su pueblo. Y él podría liberar a todo su pueblo. Ahora, yo no sé por qué Dios estaba guiando de esta forma la vida de Moisés. Yo creo que tal vez Dios no era el plan de Dios que los hebreos pasaran por todo eso de los cocodrilos y de las plagas. Porque si Moisés se hubiera mantenido en el plan de Dios, posiblemente desde el palacio mismo podría haber influido lo suficiente para que se elaborara un edicto que le diera libertad a todos los que eran esclavos y los hubieran sacado y los hubieran llevado a la tierra prometida, por otro camino. ¿Por qué Dios lo estaba poniendo en palacio si después iba a pasar otra cosa? No sabemos cuáles eran los planes de Dios hasta ese momento. Lo que sí sabemos es que Moisés tenía en sus manos una oportunidad de oro para hacer algo para sus hermanos y para Dios. Y tal vez muchas de nosotras también hayamos pasado por eso. Y tal vez en este momento tengamos en nuestras manos una oportunidad de oro para servir a nuestras iglesias, para servir a nuestras hermanas, para servir a nuestro Dios. Ahora, Moisés empezó a crecer y él se desarrolló en palacio. Los lujos y todo lo que tenía a su alrededor eran comodidades que llegaban a su vida. Seguramente si fuera uno de los jóvenes o las jóvenes de nuestro momento, tendría las mejores ropas de marca, usaría las camperas Columbia, los Jeans Levi's o los championes Nike, usaría tecnología de avanzada, estaría con los iPhones, usaría los mejores autos, sacaría fotos en los mejores restaurantes de la ciudad, ¿verdad? Él tenía todo lo que él deseaba. Él tenía todo lo que él quería porque se lo estaban dando. Y Moisés creció y además de tener todo lo económico, también tuvo la mejor educación que se podía imaginar de la época. Las mejores universidades para Moisés. Las mejores materias para Moisés. Filosofía, literatura, ciencia, arte. Todo, él se estaba preparando en todo. Estaba estudiando. Y dice el versículo 22 de lo que leímos, y fue enseñado Moisés
Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y no había civilización más educada en ese momento que Egipto. Él tenía todo a su disposición. Pero muchas veces, cuando nosotros tenemos todo a nuestra disposición, empezamos a creernos que ya no necesitamos tanto de Dios. Yo estudié, fui a la universidad, tengo una carrera, yo sé, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a tomar decisiones, muchas veces ya no consultamos tanto a Dios. Ya no lo tenemos tan en cuenta para nuestro día a día, porque yo sé cómo hacer las cosas. Moisés era un momento en que él ya tenía 40 años, ya estaba formado, ya había crecido y todas las comodidades estaban en su vida. Y nosotros muchas veces tenemos las mismas cosas, ¿verdad? Comodidades, lujos, cosas a nuestro alrededor que empiezan a deslumbrarnos y empiezan a apartarnos de lo que Dios quiere realmente para nosotros. Ahora, el plan de Dios no era únicamente las comodidades para Moisés. Dios sí lo había librado de la muerte, Dios sí le había puesto un palacio, Dios sí le había dado un montón de cosas y él podía decir, qué bendición el auto nuevo que tengo, o qué bendición este celular que me compré, podríamos decir nosotras, y lo usamos a menudo, ¿verdad? Qué bendición la casita que alquilé, qué bendición algo que obtuve económicamente, ¿verdad? Y nos llenamos de bendiciones, pero el fin del plan de Dios para Moisés no eran las cosas materiales que tenía en Egipto, sino que esas cosas eran el medio para que él lograra el fin. Y muchas veces nosotros tenemos muchas cosas en nuestras manos y las utilizamos como el fin mismo. Dios me ha dado un auto, ¡ay, qué bendición! Tengo un auto, y lo solemos decir, pero lo usamos como el fin mismo de la bendición. Y no decimos, con este auto puedo llevar tal vez nuevos niños a la iglesia, o no decimos, con este auto tal vez puedo llevar ropa o puedo llevar los instrumentos a una hora feliz que se hace en el parque. O no estamos pensando que con nuestro auto podemos ir a visitar a un anciano en el hospital que lo está necesitando. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que las bendiciones son el fin mismo de la bendición y no hacemos extensible lo que tenemos hacia las demás personas y hacia principalmente a nuestras iglesias locales. Moisés estaba disfrutando de todas esas comunidades y él, con toda la educación que tenía, se empezó a sentir empoderado. Yo creo que así nos sentimos muchas de nosotras. Nos empoderamos de nuestros pensamientos, de nuestras cosas, y pensamos que eso es todo y que tal vez no tengo por qué pedirle tanta ayuda al Señor. Pero cuando Moisés, dice el versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Y cuando él visitó a los hermanos, era porque él había algo en su corazón que lo estaba llamando hacia su Dios, hacia su relación con su pueblo, el Dios que le había enseñado su madre. Y Moisés tenía en su corazón al Dios de su madre, pero en sus manos tenía las comodidades de Egipto. Y él tenía que tomar una decisión. Y posiblemente él estaba confundido en su mente, como muchos de nosotras muchas veces en nuestra vida nos encontramos, confundidas y atrapadas en el día a día, en el vaivén, en el trabajo, en la rutina, en los niños y en la iglesia, pero tenemos a Dios, queremos hacer cosas por Dios, sabemos que tenemos que hacer algo, pero las comodidades de Egipto nos ciegan. Y empezamos a pensar que esas son el fin de toda nuestra existencia. Dice el versículo que tenía lema, dice, sabiendo que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Y a veces nosotros pensamos, o no lo decimos, pero tal vez lo pensamos, ¿es en vano el trabajo que estamos haciendo acá? ¿Es en vano gastar mi auto, mi casa o mi tiempo en las cosas del Señor? ¿Es que estamos trabajando únicamente para esta tierra? ¿Es que pensamos que en esta tierra tenemos que ser felices como nos enseña la sociedad, el mundo?
que nos dice que tenemos que vivir acá felices y hacer todo lo que deseemos aquí en este momento en la tierra, porque hay una única oportunidad. Y nos enseñan de que tenemos que luchar y perseguir nuestros sueños y hacerlo realidad, porque ¿qué pensamos? ¿Que después de nuestra muerte no hay nada? Es que estamos a veces tan envanecidas con los pensamientos y las filosofías de este mundo que pensamos que después de la muerte ya no hay nada, entonces yo todo mi tiempo lo tengo que gastar en mí, y todo mi tiempo tengo que hacer cosas para mí, y todo mi tiempo es para ahorrar para ese viaje, o todo mi tiempo es ahorrar para comprarme el auto, y tiempo para ir a la casa del Señor en segundo lugar, tiempo para servir en segundo lugar. Recibimos mensajes por WhatsApp de algo que hay que hacer en la iglesia y cerramos los ojos y el corazón, porque estamos tan ocupadas con las cosas que tenemos que hacer, que tal vez vaya otra persona, porque realmente a mí no me da el tiempo. Y medimos nuestro tiempo y nuestras fuerzas y lo que tenemos en nuestra mano de acuerdo a las filosofías de este mundo, a las filosofías de Egipto. Y no las medimos de acuerdo a la medida de Dios, de que todo lo que tenemos y todo lo que pasa en esta vida es porque somos peregrinos, no somos de acá. Y nos olvidamos de eso. Y empezamos a trabajar como los epicúreos, que decían, coman y beban porque mañana moriremos. Nos olvidamos de que Dios es sobre todas las cosas y que nuestra vida después de la muerte, en la resurrección con nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que no es en vano. Eso es por lo que tenemos que trabajar. Eso es para lo que nos llama el Señor. Eso es lo que deberíamos haber entendido todas nosotras, las hijas de Dios, pero que muchas veces las iglesias sufren por esa falta de visión y porque nos dejamos enredar con las comodidades que tenemos a nuestra disposición, las comodidades de Egipto. Moisés creció y cuando tuvo la oportunidad de ir a ver a sus hermanos y vio al egipcio maltratando a un hermano, se acercó a él y lo mató. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Moisés? ¿Sería que Moisés pensaba matar uno por uno a los egipcios y enterrarlos en la arena y así liberar al pueblo de Dios? No tiene lógica, ¿verdad? ¿Por qué mató al egipcio? ¿Será que estaba él pensando que ya no necesitaba tanta dirección del Señor? Dice el versículo 25 de lo que leímos, dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Él pensaba que todos sabían que él iba a liberar a los hebreos. Él sabía el plan. Lo supo desde un principio. ¿Y por qué actuar fuera del plan de Dios? ¿Por qué tomar una decisión tan alejada de lo que Dios quería? ¿Acaso él pensaba que Dios iba a complacer con que él fuera a matar a una persona? ¿Que violara sus mandamientos y que fuera por ese camino? Claro que no. Dios no podía bendecir si había muerte y él se convertía en un asesino. Él tomó una mala decisión. Ahora, ¿en base a qué? No sabemos, pero posiblemente haya estado, como nosotras a veces estado, confiando en sus propios planes y en sus propias perspectivas de vida y en el futuro y no consultando a Dios. Ahora, hay decisiones que no son muy importantes para nuestra vida, ¿verdad? Decidir qué vestido venía hoy al Congreso, si era negro, verde o azul, no es tan trascendental. Pero Moisés, la decisión que tomó cambió el resto de su vida. Al matar a un egipcio, él se convertía en un traidor y la muerte, una vez más, estaba buscando su cabeza. Ahora no por una decisión de otros que había afectado su vida, ahora por su propia decisión, acarreando consecuencias trágicas y devastadoras. Moisés cambió en ese momento el plan que Dios tenía, habiéndolo puesto en palacio. Y nosotras a veces pensamos que nuestras decisiones no afectan a nuestro futuro. Acá hay muchas jóvenes solteras que pueden estar pensando con quién me voy a casar. ¿Y es lo mismo casarse con un incrédulo que casarse con un creyente?
¿Va a haber las mismas consecuencias a futuro? Claro que no. Hay decisiones que son trascendentales para nuestra vida y que pueden cambiar el rumbo entero de nuestra vida. Moisés cambió el rumbo entero de su vida con una mala decisión. Y si tú amas a Dios y cantaste hoy, servirle con tu corazón, con tus manos, y es el deseo de tu corazón, pero sales de esta puerta y mañana pones tus ojos sobre un muchacho que no ama a Dios, esa decisión ya te va a pertenecer a ti. Y el rumbo de tu vida y las consecuencias absolutas de tu servicio en la casa de Dios van a depender de esa decisión. Hay otras decisiones, a veces que tomamos las mujeres más adultas y tienen que ver con nuestra vida. Si yo cuido a mis hijos o no los cuido es lo mismo. Si yo me separo de mi esposo o no me separo es lo mismo. Si yo me voy a vivir en concubinato con otra persona o no lo hago es lo mismo. Claro que no. Hay decisiones que tienen pecado de trasfondo y que van a cambiar el rumbo de nuestro servicio, porque cuando se necesite a alguien para enseñar una clase de escuela dominical, no le van a pedir a la hermana que está viviendo en concubinato. Y si se necesita a alguien para que toque la música, no le van a pedir a la hermana que se casó con un incrédulo y no viene a las reuniones. Nuestro servicio impacta directamente con las decisiones que hoy tomamos nosotras. Moisés tomó una mala decisión y esa mala decisión lo llevó a que él tuviera que huir de palacio, abandonar sus comodidades, abandonar la vida que él conocía e irse en vergüenza a un lugar que no conocía, despojarse de todo lo que tenía, por su pecado, por su falta de sabiduría y por sus malas decisiones. Que no nos pase eso a cada una de nosotras. Seamos atentas a la palabra del Señor, seamos sabias, veamos el futuro y pensemos, si queremos realmente servir al Señor, que lo hagamos con nuestro corazón, pero hoy, no esperar a tomar una mala decisión. Moisés huía y el pueblo gemía. Su libertador, el que él sabía que Dios tenía un plan para liberarlos, huía. Muchas veces nosotros estamos huyendo, escapando a Madián, igual que Moisés, de nuestras responsabilidades de la iglesia, de nuestros dones, de nuestros talentos, y estamos allá en Madián. Y la iglesia de Dios, la iglesia local de donde tú eres parte, está sufriendo y está gimiendo porque necesita obreros, necesita manos que no estén cansadas, necesita nuevas fuerzas. ¿Y dónde están las hermanas cuando se necesitan tareas para la iglesia? ¿Dónde están las hermanas cuando hay que limpiar el templo? ¿Dónde están las hermanas cuando hay que decorar para un evento? ¿Dónde están las hermanas que cuidan las plantas o que ayudan a cortar el pasto? ¿Por qué son tan poquitas las hermanas que siempre están dispuestas a ir y quedarse en su lugar y tomar buenas decisiones? Y la mayoría de las hermanas, ¿dónde están? ¿Se están escondiendo? ¿Están huyendo a Madián? Moisés era educado en toda la sabiduría y cuando él se fue, se llevó todo lo que tenía en sus manos, dejando al pueblo gimiendo y con necesidades de alguien que tomara el liderazgo para poder sacarlos de ese lugar. ¿Recuerdan cuántos años pasó Moisés en Madián? 40 años. 40 años. ¿Imaginan nosotros en nuestra vida 40 años lo que son? Es muchísimo tiempo. Tal vez era mucho más de lo que Moisés pensó que iba a pasar en Madián, huyendo. Así que lo encontramos ahí a Moisés, en Madián. Posiblemente miraba sus manos, esas manos que habían tenido una oportunidad de oro, de poder ayudar a liberar al pueblo de Israel. Y las miraba y estaban vacías. Había duda, había fracaso, había desconsuelo, porque él que tenía la oportunidad lo echó a perder. Nosotras, ¿cómo están nuestras manos? ¿Podemos decir que están llenas de oportunidades? ¿O nos encontramos muchas veces con ansiedad, estrés, depresión,
por cosas que sabíamos que podríamos haber hecho y no las hicimos. ¿Cuántas veces se habrá preguntado Moisés en Madián? Si lo hubiera hecho diferente, si no hubiera matado al egipcio, si me hubiera quedado en ese lugar. Pero ya era tarde. Sus manos vacías para el Señor, para sus hermanos, para el servicio. Había pasado la oportunidad. Y a veces hay muchas hermanas en nuestra iglesia que están pasando por depresión y están pasando por ansiedad y yo no sé, y estrés de lo que está pasando, pero yo quiero servir, pero realmente no puedo. Y esa ambigüedad viene del corazón. Viene porque no hemos tomado todavía una decisión de servir a Dios en primer lugar y dejar nuestras comodidades, nuestros placeres y nuestro pecado para seguir y servir al único Dios verdadero, al que nos libró de la muerte, al que nos rescató de las aguas del Nilo, al que nos salvó. Y estamos muchas veces sin saber qué hacer. Estamos en depresión, en cansancio, y eso es la consecuencia directa del pecado muchas veces en nuestra vida, porque sentimos que nuestras manos están atadas o están vacías. Qué diferente podría haber sido si tomamos las decisiones correctas. Y ahí estaba Moisés en Madián. Él formó su familia, dice que se casó, tuvo 2 hijos. Ahora era un empleado de una empresa, podríamos decirlo hoy en día, pero él estaba empleado siendo el pastor de las ovejas de su suegro, o sea que no era dueño, era empleado. Y ahí estaba, día tras día, 1 año, 2 años, 7 años, 20 años, y Moisés seguía en Madián, en su vida diaria, en sus ocupaciones nuevas, en su trabajo rutinario, pero nunca sirviendo al Señor, no viendo por su pueblo, por los hijos de Dios, no preocupándose por las necesidades de los hijos de Dios, que en esos 7 años, 20 años seguían siendo esclavos y seguían siendo torturados. Y él, que los podría haber ayudado, estaba en Madián. Y hay mucha gente ahí afuera que se está yendo al infierno, que está siendo torturada por Satanás en su depresión. Y nosotras, que podríamos llevarle el Evangelio, estamos en Madián, distraídas con nuestras propias responsabilidades en nuestra familia o con nuestro trabajo, pero no estamos sintiendo el clamor del pueblo ahí afuera, rogando por libertad. Dios nos ha puesto a nosotras como luminares para llevar el Evangelio, para decirle a otras personas que hay solución, que con Dios todo se puede, que va a haber problemas, sí, pero Dios va a ir con nosotros y nos va a dar las fuerzas necesarias para levantarnos y para llevarnos directamente hacia Él, para liberarlos. Y nosotras estamos distraídas en Madián. Ahora Moisés, un día, como cualquier otro día, tal vez se levantó, si hubiera sido una de nosotras, preparó su mate y se fue al trabajo. Y en ese lugar, en un día rutinario, en un día como cualquier otro día, Dios lo llama. Y él ve algo totalmente diferente y escucha y ve a una zarza ardiendo en el medio del desierto. Y Moisés se voltea a ver esa zarza y toma la decisión de ir hacia esa zarza. Y tal vez muchos de las que están acá hoy también están viendo esta maravilla que está ocurriendo en este lugar. Hay un congreso de damas en Maldonado. Hay una llama ardiendo, llamando a todas las mujeres bautistas, cristianas, bíblicas del Uruguay. Vengan y vean las maravillas del Señor. Vengan y vamos a regocijarnos en lo que Dios es. Renueven sus esperanzas, renueven sus ánimos. Vengan al congreso. Tal vez algunas no vinieron, pero otras pagaron su boleto, hicieron tiempo, se dieron cuenta de su rutina y vinieron hasta el congreso. Y hoy estamos acá paradas. Y hoy estamos siendo desafiadas como mujeres cristianas que conocemos a Dios, que amamos a Dios, a mirar la zarza y a mirar a Dios detrás de la zarza, diciéndonos y llamándonos por nuestro nombre. Moisés, Moisés. Y Moisés cae delante de ese lugar
y mira la zarza. Y estaba Dios llamándole. Y estaba Dios con nuevas oportunidades para su vida. Entusiasmado, diciéndole, ven Moisés, yo te llamé, yo soy el que estoy acá. Ven conmigo, vamos a liberar al pueblo, vamos a cambiar la realidad. Dios estaba con expectativas, con entusiasmo, llamándole, diciéndole, Moisés, vamos, hay oportunidad. Y así mismo como Moisés, como Dios llamó a Moisés, hoy nos está llamando a cada una de nosotras y nos está llamando por nuestro nombre y nos está diciendo, no importa lo que hubo en tu pasado, no importa qué tan malo haya sido tu pasado, no importa si te distrajiste con las comodidades de este mundo, no importa si te has deslumbrado y te has apartado de la voluntad del Señor, no importa si pecaste. Lo que importa es que te arrepientas y vuelvas atrás y mires con entusiasmo esa zarza y digas, sí Señor, aquí estoy, yo voy. No lo vemos a Moisés diciendo, tienes razón Señor, me equivoqué, tendría que haber hecho las cosas diferentes. Y ahí se desarrolla una larga conversación entre Dios y Moisés en un ida y vuelta. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima conferencia. Ahora el tema es que Dios nos da nuevas oportunidades y nos está llamando a cada una de nosotras y nos hizo venir hasta acá para hablarnos y para decirnos, yo soy el mismo Dios de Moisés, yo tengo el mismo poder para sacar el arca de los cocodrilos, yo soy el mismo Dios que tiene el poder para cambiar tu pasado. Yo soy el mismo Dios que tiene el poder para guiar tu plan de vida. Pero no tan centrados en nosotras mismas, sino centrados en el plan de Dios, para ser usadas nosotras como un instrumento para ser puesto en las manos de Dios, para así, desde ese lugar y con un corazón entregado y verdadero a Él, poder ser de bendición a todos los que nos rodean, a nuestras iglesias locales, que necesitan entusiasmo. Dios está entusiasmado llamándonos en este momento. Si podemos bajar nuestros rostros un ratito, podemos meditar en nuestro corazón. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde es mi vida? ¿He tenido un pasado terrible? ¿Otras personas han decidido cosas terribles para mí y yo sufrí las consecuencias? ¿Es que me he apartado realmente del plan que sabía que Dios tenía para mí y no lo estoy cumpliendo? Y sé que estoy en Madián. ¿Qué clase de mujeres somos? ¿Somos las que están haciendo que las cosas pasen? ¿O somos las que no les interesa lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Cuál es la respuesta de tu corazón para Dios en esta tarde? Dios te llama por tu nombre y te dice, no importa lo que haya pasado hasta ayer, lo que importa es lo que hagas mañana, con tu tiempo, con tus dones, con tus bienes materiales y con tu vida, porque nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Y por último, Moisés no se quedó ahí parado mirando la zarza todo el tiempo, por años. Moisés se levantó de la zarza y fue. Tal vez fue sin muchas ganas, pero fue. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar en tu lugar sentada en el banco de la iglesia mirando mensaje tras mensajes, pensando que eso es todo? ¿O vas a levantarte y te vas a poner a disposición de tu iglesia local con las manos que Dios te ha dado y con un corazón arrodillado, quebrantado y diciéndole, sí Señor, tienes razón, quiero hacer esto, quiero cambiar, perdóname y dame las fuerzas para seguir adelante? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el desafío de tu palabra, Señor, y por las oportunidades nuevas, frescas,
que tú nos das, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pasado y de nuestros pecados. Perdónanos, oh Señor, por hacer sufrir a tu pueblo, por la falta de actividad de nuestras manos. Y ayúdanos a renovarnos y a salir entusiasmados, buscando tu voluntad cada día de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.